Salmo 33. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpas. Cantadle con salterios y decacordios. Cantadle cántico nuevo. Hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. Y la misericordia de Jehová, y de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulos los consejos de las naciones, él frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrás librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus armas de la muerte, para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera en Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por permitirnos, Señor, estar en esta mañana alabando tu nombre, Señor amado, y de alguna manera también estamos glorificando tu nombre a través de la reflexión de esta palabra, Señor amado. Gracias, Señor, porque tú nos ayudaste, porque nos tienes acá, Señor amado, porque nos sostienes, Señor, porque vigilas de nosotros, Señor, porque guardas a cada uno de tus siervos, Señor amado. Y gracias porque esta enseñanza será de alimento para todos nosotros. Así lo creo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? ¿Cuántos se gozaron en las alabanzas del día de hoy? ¿Verdad que estuvo muy buena la alabanza? Nosotros siempre, cuando venimos a la iglesia, nosotros pensamos en que la alabanza es lo que Dios merece. Que nosotros pensamos que Dios merece toda gloria y toda honra. Y por eso es que le dedicamos un tiempo a la alabanza, porque nosotros queremos a través de los cánticos exaltar el nombre de Dios, reconocerle por lo que Él es, alabarle por lo que Él ha hecho en nosotros. Por eso es que a veces es incoherente cuando escuchamos canciones que tocan el corazón o que mueven las emociones, pero no van directamente a la glorificación o a la exaltación del Señor Todopoderoso. Entonces, el tema de hoy, mis hermanos, de este Salmo 33, le he colocado: alabemos a Dios que controle todo, que controla todo. Alabemos al Dios que controla todo. Para los que anotan, pueden anotarlo allí. Alabemos al Dios que controla todo. ¿Qué razones o motivos tenemos nosotros para alabar a Dios? ¿Cuáles son esos motivos que nos llevan a exaltar al Señor? Este salmo, mis hermanos, es un salmo que muchos teólogos le han denominado como salmo huérfano, porque
pareciera que no tiene un autor como lo hemos leído anteriormente. Los otros salmos sí dice Salmo de David, pero este salmo no aparece, por lo menos en esos registros que ellos estudian, no aparece a quién va atribuido. Aunque con la Septuaginta y con los pergaminos del Qumran aparece allí un elemento que le da cierta autoría a David, que dice a David. O sea, es un salmo para David, digamos. ¿Ok? Recordemos que cuando David estaba organizando la liturgia en el pueblo de Israel, él se tomó también, además de él componer canciones, él también pidió que se le compusiera canciones para exaltar el nombre de Dios en el templo. Entonces es muy probable que haya sido David, o es probable que haya sido otro autor atendiendo a un pedido de David. Lo cierto es que cuando ustedes leen este salmo, mis hermanos, a mí me pareció muy curioso que justamente este salmo inicia como termina el anterior. Si usted se va al Salmo 32, versículo 11, ahí se va a encontrar que dice: alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Cuando ustedes leen el principio del siguiente salmo, es una convocatoria, es incentivando o es quizás estimulando al pueblo de Dios a exaltar a Dios, pero fíjense ustedes que dice a los rectos. El llamado para exaltar a Dios es solamente para su pueblo, para los suyos, para los que andan en rectitud, para los que son íntegros. Y usted sabe lo que es íntegro, ¿verdad? Ya eso lo hemos tocado en otros salmos anteriores. Para los íntegros es el llamado del salmista, sea quien sea David o sea otro, el llamado es a alabar a Dios. Entonces, ¿qué razones o motivos tenemos nosotros para alabar a Dios? Nosotros cuando nos preguntan o nos hacen esas preguntas, que en este momento quizás suene un poco retórica, pero la respuesta que nosotros le damos ante esta pregunta es: bueno, yo le exalto porque Él es bueno conmigo. Yo le exalto porque Él me salvó. Yo le exalto porque Él me libró, porque Él guardó a mi familia, porque restauró mi familia, etc. Nosotros decimos tantas cosas, pero el salmista acá va mucho más allá, porque el salmista está entendiendo la gran dimensión de lo que implica el Señor, todo lo que abarca el Señor y lo poderoso que es el Señor, y eso lo vamos a estar viendo en los puntos que vamos a desarrollar en este salmo. Aunque este salmo, mis hermanos, usted se puede dar cuenta de acuerdo a la versión que usted tenga allí, tiene muchas estrofas, como una poesía, pues una poesía tiene estrofas. Yo he dividido esta predicación en 5 puntos, a pesar de que son más de 6 estrofas, pero he tratado de agruparlo en ideas, ¿ok? Entonces quiero que me acompañen allí en el primer punto. El primer punto yo lo coloqué desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Del versículo 1 al versículo 3. Y le he colocado el nombre de este punto: ¿quiénes y cómo debemos alabarlo? ¿Quiénes y cómo debemos alabarlo? Entonces, recordando la lectura: alegraos, oh justos. ¿Quién debe alegrarse? Los justos. ¿En quién deben alegrarse? En Jehová, ¿verdad? En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamar a Jehová con arpa, cantarle con salterio y decacordio, cantarle cántico nuevo, hacerlo bien, tañendo con júbilo. Si ustedes se dan cuenta, el salmista está haciendo el llamado al justo, al íntegro, a cantar al Señor y a alabar al Señor porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido grande, porque Él ha sido el creador. Y ustedes lo van a ver más adelante en los versículos que le suceden después. Entonces aquí menciona, mis hermanos, si usted se puede dar cuenta, algunos instrumentos que está mencionando acá el salmista. Eso no quiere decir que solamente con esos instrumentos vamos a alabar al Señor. Aquí solamente menciona a 3, que sería el arpa, el salterio y el decacordio. El que no sabe lo que es el decacordio, es un instrumento como un arpa de 10 cuerdas. Eso es lo que significa el decacordio. Y cuando dice tañendo con júbilo, algunos autores dicen que el tañendo se va más a un instrumento de percusión, pero también habla de la fuerza con que se debe hacer la alabanza. Ese es un punto allí que usted puede anotar como un dato curioso en
en este salmo. Pero hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, a pesar de que nombra algunos instrumentos, no, la Biblia no está restringiendo el uso, que solo en esos instrumentos o con esos instrumentos vamos a exaltar a Dios. No solamente con esos instrumentos. Pero aunque los instrumentos son quizás variantes de acuerdo a la cultura, hay un instrumento que el Señor demanda que sea utilizado para la alabanza hacia Él. ¿Cuál es ese instrumento que el Señor ahí reiteradamente en este salmo está pidiendo que sea usado para la exaltación de su pueblo, de sus justos? ¿Cuál es? Nuestra propia voz. Nuestra propia voz. Usted puede decir, hermano, yo canto feo. Usted puede decir, hermano, yo no entono. Hermano, yo no llevo el tiempo. Pero Dios te pide que levantes tu voz y le exalte. El Señor te pide, canta. Canta, alaba a tu Dios, a tu Creador. A veces nos cohibimos de no hacerlo. Y nosotros vamos a ver reiteradamente en la Biblia, en muchas partes, que el Señor te dice, a través de sus siervos, fueron inspirados por Dios para decírtelo. Levanta tu voz y alaba a Dios. Exalta a tu Dios. Vamos con el segundo punto, mis hermanos queridos. En el segundo punto, lo he denominado la potencia de su palabra. Vamos a ver qué dice allí con respecto a la potencia de su palabra. Cuando yo comencé a dividir estos puntos, mis hermanos, miren lo que yo pensé. Yo pensé en esto. El salmista me invita a mí a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque Él se lo merece. ¿Verdad que sí? Dios se merece nuestra alabanza. Pero Él da como, no vamos a decir credenciales, no vamos a decir, pero Él da muestra de lo importante que es nuestro Dios, de lo grande, lo magnífico que es nuestro Dios, el cual merece toda nuestra adoración y toda nuestra alabanza. Entonces por este punto dice la potencia de su palabra. Solamente con la palabra, solamente con lo que Él pronuncia, ¿qué sucede? Aquí lo vamos a ver en el versículo 6. En el versículo 6, si usted me sigue, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Cuando dice el ejército, está hablando de todas las constelaciones. Todo lo que existe, solamente con la palabra de Dios fue creado. Muchos todavía creen, y creo, mi hermano, que es mucho más difícil creer que todo lo que existe, la perfección de todo lo creado, fue hecho de la casualidad o del Big Bang. La palabra dice que un Dios poderoso, supremo, todopoderoso, un Dios creador que solamente con su palabra creó todo lo que existe. A este Dios es que tenemos alabando nosotros. Ese es el Dios que nosotros debemos exaltar a cada momento, que con el poder de su palabra, la potencia de lo que Él habla, puede hacer las cosas. Desde el versículo 4 vamos viendo, hermano, porque recta es la palabra de Jehová. Cuando dice que es recta, ¿a qué se está refiriendo? La palabra de Dios no va a variar. La de nosotros sí. Nosotros somos muy cambiantes, pero Dios permanece fiel a su palabra. Por eso es que no podemos creer en nada de lo que nos diga que tuerza la palabra del Señor, que tuerza lo que ya Dios ha designado, ha emitido. Y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. Cuando vemos aquí estas dos palabras, justicia y juicio, pareciera que ellas se contraponen. Justicia y juicio. Pero no, mis hermanos, la palabra justicia, la palabra juicio, inclusive la misericordia de Dios, son palabras que se amalgaman muy bien. Porque Dios muestra su misericordia, inclusive a través del juicio. Porque Él es justo. Ese es un atributo de nuestro Dios. Él es justo. Él ama la justicia. Esto nos hace ver nosotros, mis hermanos, que en quien estamos confiando, a ese Dios potente que solamente con su palabra creó el cielo y la tierra, es un Dios que merece que confiemos plenamente en lo que Él nos dice.
Hay personas que te dicen o te prometen algo, se comprometen a hacer algo y luego no lo hacen. ¿Es una persona de fiar? ¿Es una persona de confiar? No, no es una persona de confiar. Pero nuestro Dios, su palabra es recta. Ella no va a variar. La palabra de Dios, toda obra es hecha con fidelidad. Y Él ama la justicia y el juicio. La palabra de Dios es poderosa. Es tan poderosa, mis hermanos, que por su palabra fueron hechos los cielos y todas las constelaciones. Ahí lo está viendo en el versículo 6. El ejército de ellos por el aliento de su boca fue formado. ¿Y no vamos a creer nosotros en un Dios así? ¿Cuántos creen en un Dios todopoderoso que con solamente su palabra es capaz de crear todo lo que existe? Damos gloria a Dios por eso, ¿verdad, mis hermanos? Al Dios que nosotros creemos, en el Dios que nosotros creemos, es tan potente, mis hermanos, que dice que Él junta como montón el agua del mar. David está viendo la dimensión del Dios que él alaba. En el caso que sea David que lo haya escrito, ¿verdad? Pero supongamos que fue David que lo hizo. Él está viendo la dimensión. ¿Y usted sabe lo que significa que Él amontona el mar? Que no es nada para Él. La inmensidad del mar, los abismos que son los océanos, la profundidad de los océanos, no es nada para nuestro Dios. Él es capaz, y hay versiones que lo dicen, es capaz de meter los mares en vasijas. Porque Él es poderoso, Él es grande, Él es maravilloso. Y así de grande es nuestro Dios, ese Dios que merece nuestra alabanza y nuestra adoración. En el versículo 9, mis hermanos, dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Ahí como que el salmista vuelve al principio de esta estrofa, reconociendo el poderío de nuestro Dios en la obra creadora de la tierra, o del universo, mejor dicho. Vamos con el punto número 3. Es un Dios en quien podemos confiar. Es un Dios en quien podemos confiar. Versículo 10 al 12. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Cuando Él dice Jehová hace nulo el consejo de las naciones, ahí estamos hablando de un Dios soberano. Estamos hablando de un Dios que hace lo que Él quiere. Entonces vamos a hablar de un Dios que debemos alabar. ¿Por qué? Porque su palabra es potente. Estamos alabando a un Dios que solamente con emitir un juicio, solamente con decir una palabra, son creadas todas las cosas de la nada. Son creadas todas las cosas. Pero acá estamos viendo ahora de ese Dios que controla todo el universo. También es un Dios que interviene en la raza humana, que interviene entre los pueblos para demostrar su soberanía. Nadie puede planificar, nadie puede hacer si Dios no está allí. Si Dios quiere transformar el pensamiento, las maquinaciones, las planificaciones de cualquier persona o cualquier nación, sin la intervención de Dios. Si Dios quiere intervenir allí y deshacer todas esas maquinaciones, Él lo puede hacer, porque Él es soberano. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Cuando dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, por supuesto que nosotros pensamos en este versículo 12 en Israel, ¿verdad? Pensamos en Israel cuando dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Vamos a encontrar, por supuesto, en las Escrituras muchos textos que hablan de la pertenencia del pueblo de Israel al Señor.
Pero déjenme decirles algo, mis hermanos. El pueblo de Israel no es en este momento el pueblo de Dios. El pueblo de Israel le ha dado la espalda a nuestro Dios. Hay una promesa, sí. Hay una promesa, sí, para ellos. Pero cuando ustedes ven cómo se comportan ellos, y no desde ahorita, desde hace mucho, el pueblo de Israel ha estado desviado. Pero hay una, no sé si hay una campaña, un marketing que nos quieren meter en la cabeza que es un pueblo santo, que el pueblo escogido por Dios es Israel. Pero déjenme decirles, hermanos, que el pueblo de Dios, la nación que Dios ha escogido, es la iglesia de Cristo. Es la iglesia del Señor, es la que Dios ha seleccionado como su pueblo. El pueblo de Israel, por supuesto, reposa sobre ellos muchas promesas. Porque el Señor es fiel, y lo leímos hace ratico. El Señor es fiel, sus palabras son rectas. Se va a cumplir lo que el Señor ha prometido para el pueblo de Israel. Pero tenemos que entender que el pueblo de Israel está desviado del Señor. Pero nosotros, este pueblo que el Señor ha escogido, como le podemos leer allí en 1 Pedro 2:9, dice, refiriéndose a los creyentes, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así lo dice el apóstol Pedro para todo aquel que ha creído en Cristo. Bueno, nosotros somos escogidos por Dios. Nosotros somos nación de Dios. Por eso nosotros nos alegramos. Por eso nosotros nos gozamos en el Dios que nos ha escogido. Y aquí dice la palabra de Dios. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. El pueblo que Él escogió como heredad para sí. Somos nosotros, hermanos, el pueblo que el Señor ha escogido. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? ¿Usted se siente contento por eso? Aquí encontramos, mis hermanos, nuevamente la palabra bienaventurado. Bienaventurado. Ustedes, me imagino que los que estuvieron aquí la semana pasada, en el Salmo 32, también se menciona el bienaventurado. Y tocando lo que el pastor ha estado hablando con nosotros de lo que es el hebreo arcaico, lo que es los emblemas o las figuras, los pictogramas y el significado que tiene cada una de esas palabras, ustedes se van a dar cuenta, y creo que lo explicaron la semana pasada aquí, ¿verdad? Creo que lo explicaron también. ¿Qué es ser bienaventurado? Lo automático es decir soy feliz, o muy feliz, o 3 veces feliz. Pero cuando nos vamos al significado mnemotécnico de cada uno de esos pictogramas, nos vamos a dar cuenta que no solamente es sentir felicidad, sino es un gran alivio por una carga, un peso muy grande que se ha soltado de nosotros. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bueno, es bienaventurada esa nación porque ya Dios no emite su juicio, no ejerce una presión de juicio sobre esa nación. Dios lo protege. Dios protege a esa nación, a ese pueblo que se ha consagrado para Él. Gloria a Dios por eso. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. No vamos a encontrar en este planeta una nación que haya promulgado o que realmente haya dicho Jehová es nuestro Dios. No hay país. No hay país. Usted me podrá decir Israel es la nación escogida por Dios. Sí, mis hermanos, el Señor tiene grandes promesas para el pueblo de Israel, pero nosotros somos nación santa, escogidos por Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Y yo le doy gracias al Señor, yo exalto al Señor, porque nosotros somos pueblos de Él. Y eso a mí me da confianza, sabiendo que nuestro Dios es recto, que nuestro Dios es justo, que nuestro Dios no varía y que todo lo que ha prometido para nosotros, Él lo va a cumplir. Gloria a Dios. Vámonos, mis hermanos, para los siguientes versículos. Del 13 al 15. Yo le he colocado a este punto, un Dios que nos escudriña. Un Dios potente. Su palabra lo creó todo. Ahora un Dios que nos escudriña. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos
atento está a todas sus obras. ¿Se dio cuenta, mis hermanos, que allí hay un énfasis en que Dios está observando? Y no solamente de ver, porque cuando ustedes van al final del 15, dice, Él formó el corazón de todos ellos. Hay alguna versión que dice que Él conoce las maquinaciones y los pensamientos internos que tiene cada ser humano. Ese énfasis que está haciendo ahí el autor de este salmo es el énfasis de decir, Dios escudriña hasta lo más profundo de tus pensamientos. Dios escudriña a todos, ahí lo está diciendo. Desde los cielos miró Jehová y vio todos los hijos de los hombres. El Señor conoce todo. El Señor conoce lo que tú estás maquinando, seas creyente o no seas creyente. Hay personas que creen que en la intimidad, en la soledad de su cuarto, nadie le está viendo. Pero déjeme decirle que Dios está allí. Y que Dios sabe lo que tú estás pensando en este momento. Que Dios sabe lo que tú hiciste en tu casa. Que Dios sabe lo que tú estás ocultando a la vista de todos. Puede que te dé vergüenza, pero hay alguien que te está mirando. Puede ser que te dé vergüenza decirlo en público o comentárselo a tu mejor amigo, pero Dios conoce lo que tú hiciste anoche. Dios sabe lo que tú hiciste en la mañana. Dios sabe lo que te estás pensando en este preciso momento, porque Dios mira todo y escudriña los corazones que Él mismo formó. Eso no te da a ti como alegría, yo no voy a decir miedo. Eso no te da alegría de que tú puedas tener esa intimidad con el Dios que escudriña tu corazón. Porque si te diera miedo, es porque realmente hay algo que no está bien en ti. Si te diera miedo saber que Dios sabe inclusive lo que estás pensando en este momento, entonces debes pedirle perdón al Señor. Pero yo alabo al Señor porque Él conoce mis pensamientos. Él conoce mi corazón, Él formó mi vida, Él formó todo mi ser. Y recuerden que cuando hablan la palabra, se habla de corazón, se está hablando del centro de las emociones del ser humano. Bueno, Él conoce todas tus emociones, todo lo que estás pensando, todo lo que tú estás queriendo hacer. Si tú eres su hijo, mi hermano, esta es la gran garantía de un Dios tan poderoso que yo puedo tranquilamente acercarme a Él, a confiarle todo lo que tengo, todo lo que soy, porque Él ya lo conoce. Hay personas que pueden pecar, jóvenes que pueden estar atados a algún tipo de pecado. Bueno, sepa que Dios ya lo sabe y lo que debes hacer es confesar tu pecado, porque ya Dios lo sabe. Si tú estás haciendo algo en lo oculto, nadie se enteró, Dios lo sabe. Si tú eres hijo de Él, confiésalo. Díselo. Él te conoce. Qué hermoso es saber que tenemos un Dios tan personal, que nosotros sin confiarle las cosas, Él ya sabe todo. Lo que debemos es confesar nuestro pecado. En el Salmo 32, cuando reflexionábamos allá en José María Vargas, yo le decía a los hermanos, no es tan solo saber que estamos haciendo lo malo, sino que debemos confesarlo. Y Dios garantiza que su misericordia nos va a arropar, nos va a cubrir, nos va a sanar y vamos a seguir adelante. Porque así es nuestro Dios. Dios no está esperando que tú confieses, hermano, para destruirte. Dios está esperando que tú confieses para que alcances misericordia. La misericordia de Dios está siempre delante de nosotros. El Señor siempre está dispuesto a perdonar los corazones pecadores que llegan ante Él buscando el perdón. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Es un Dios que nos escudriña por completo, mis hermanos. Es un Dios que sabe tus pensamientos, querido hermano y querido amigo. Seguimos adelante. En el punto número 5, mis hermanos, le he colocado, en Dios estamos seguros. ¿No vamos a estar nosotros seguros en las manos de un Dios tan potente que solamente con hablar creó todo? No vamos a estar seguros en las manos de un Dios que cumple sus promesas, que no se arrepiente, que no varía, que su voz es recta, que es justo. No vamos nosotros a estar seguros en las manos del Dios que nos formó y que además que nos formó, conoce cada uno de nuestros pensamientos y nuestras emociones.
Él sabe, hermano, Él sabe. Él nos conoce y por eso nosotros podemos estar seguros en las manos de nuestro Dios. ¿Qué dice los versículos del 16 al 19? ¿Cuántos han alabado al Señor? ¿Están aquí, verdad? Gloria a Dios, amén. Del 16 al 19. El rey no se salva por la multitud del ejército. Persona que cuenta con mayor, despliegue de seguridad es un rey. ¿Sí o no? Yo me imagino que si un presidente tiene 8 anillos de seguridad, un rey debe tener mucho más. Pero no tan solo eso, un ejército a disposición de él. Y en el contexto que se escribe esto, un ejército dispuesto a dar su vida por proteger al rey. Pero mira lo que dice el salmista acá, diciendo que sea David o que sea cualquier otro autor. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. ¿En quién confías tú, mi hermano? ¿En quién confías tú? Personas que confían en su sueldo, o que confían en su carro o en su casa, en la seguridad de su trabajo, de su profesión. Hay guerreros que confían en la fuerza, en sus brazos, en lo que pueden hacer, en lo que tienen. Vano para salvarse es el caballo, y el caballo no va a hacer nada para librarnos. El caballo, mis hermanos, era el símbolo de la fuerza del ejército, de la fuerza del ejército. Un ejército con caballos en aquella época era un ejército poderoso. Habría que ver la estructura de un gran caballo, fuerte, hermoso, acostumbrado a librar las más grandes batallas y a recorrer los más grandes trayectos. Pero aquí el salmista nos está diciendo que vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Eso, hermano, nada de lo que pueda tener ese ejército va a librar al rey o al guerrero. Pero mire lo que dice aquí más adelante. He aquí el ojo de Jehová sobre todos los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Ese contraste tan hermoso que está haciendo allí el salmista, de mirar a un rey rodeado de seguridad, rodeado de gran ejército, de tener caballos potentosos, capaces de librar las más grandes batallas, pero solamente con la mirada, con el cuidado, con la protección de nuestro Dios es suficiente. Ellos pueden tener todos los caballos de guerra, todos los ejércitos que quieran, pero nosotros estamos seguros en nuestro Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y eso no hay que dudarlo, mi hermano, eso no hay que dudarlo. Aleluya. Sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Estamos seguros. Ante el peligro, estamos seguros. Ante la guerra, estamos seguros. Ante las tempestades que puedan haber, ante los terremotos que puedan haber, ante el hambre, el bloqueo, el asedio, ¿estamos seguros dónde, hermano? ¿Dónde estamos seguros nosotros? En nuestro Dios. Hermano, mira, a veces nosotros ponemos a Dios tan pequeñito. Ponemos a nuestro Dios tan pequeño. Léase el Salmo 33, mi hermano. Cuando tú te sientas desesperado, léete el Salmo 33, mi hermano, para que te des cuenta cómo este salmista hizo tanto énfasis en hacerte ver a ti, a sus lectores, lo poderoso que es el Dios que nosotros le servimos. Nosotros no estamos siendo justos, no estamos siendo rectos, íntegros, en balde. Nosotros estamos siendo justos y estamos siguiendo a nuestro Dios, estamos siendo íntegros porque Dios guarda de nosotros. Hay personas que quizás no confían en Dios, no creen en Dios, no confían en su propia fuerza, sus propias capacidades, los lleva a cometer cosas que no le agradan a Dios. Cometer trampas, a meter por ahí zancadillas, tratar de ascender pisando a otro porque no están confiando en el Señor. Pero en el Señor estamos seguros todos nosotros.
el Señor ha prometido en nosotros muchas cosas. Y nosotros tenemos que creer en esas promesas que Dios nos ha dado. Amén. Muy bien. El 19. Ya lo leímos, ¿verdad? Para librar sus almas de la muerte, para darles vida en tiempo de hambre. Y terminamos, mis hermanos. Terminamos con los versículos 20, 21 y 22. A este punto, mi hermano, le he colocado la confianza de quienes esperamos en Él. La confianza de quienes esperamos en Él. Después que observamos lo grande y poderoso que es Él, ¿cómo no confiar en nuestro Dios? ¿Cómo no tenerlo como nuestra ayuda y nuestro escudo? Nuestro escudo. Tú eres escudo alrededor de mí. ¿Han leído eso, verdad? Esta estrofa muestra la consecuencia de toda esta teología de que Dios es y lo que Él hace. ¿Cómo dice esos 3 últimos versículos? Nuestra alma espera en Jehová. ¿Nuestra ayuda de dónde viene? ¿Y quién es el Señor? Es también nuestro escudo. Cuando aquí el salmista dice que esperamos en Jehová, ahí tenemos que ejercitar nuestra paciencia. Tenemos que ejercitar nuestra paciencia. Cuando estamos en momentos de crisis, nosotros debemos esperar que el Señor va a solventar nuestra necesidad. Él no tarda, mis hermanos. Pero es probable, hermanos, que en nuestro caminar nosotros pasemos por luchas y pruebas. Sí, es verdad. Pero eso no quiere decir que Dios no exista. Eso no quiere decir que Dios no esté atento a tu necesidad, a guardarte a ti como su hijo. Dios está al tanto de todo lo que tú estás viviendo, pero también sabe lo que estás pensando. Pero nuestra alma debe esperar siempre en nuestro Dios. Nuestra ayuda viene ¿de quién? La ayuda viene de Dios. ¿Y de quién dependen los reyes? ¿De quién depende el guerrero? ¿De quiénes dependen las otras naciones? Pero ¿de quién dependemos nosotros? Nosotros dependemos del Señor. Nosotros hemos pasado por diferentes situaciones, tanto en lo ministerial como en lo familiar, mi hermano. Y yo le digo con propiedad, yo he ejercitado en mí. Yo no sé si en usted, y sería bueno escucharlos, saber si ustedes han ejercitado en ustedes la dependencia, la rendición, la confianza total en el Señor. Cuando no tenemos nada o cuando tenemos un gran problema, bueno, nosotros tenemos que confiar en el Señor. Y eso no es una confianza ciega, sino que nosotros estamos claros en lo que nosotros vamos a obtener. Porque Dios nos va a guardar a nosotros, amén. Porque el Señor está con nosotros. Él es nuestra ayuda, pero también es nuestro escudo. ¿Y qué es el escudo? El escudo es la protección. Hay un salmo que dice, eres escudo alrededor de mí, porque Dios guarda todo en mi vida. El salmista sabía lo que decía cuando hablaba de que el Señor es nuestro escudo. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Y volvemos a los primeros versículos. Ahí hacemos un enlace con los primeros versículos, porque los primeros versículos te invitan a ti a alabar al Señor. Por eso es que este salmo acá, cuando usted lo está leyendo, hermano, es una invitación al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, a exaltar el nombre de nuestro Dios. Aquí te dice, por tanto se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Entonces quiere decir que nos alegraremos porque hemos confiado en el Señor. Si usted no ha tenido esa paz, confíe en el Señor. Confíe para que pueda obtener esa paz y esa confianza en el Señor. Confíe en nuestro Dios para que pueda gozarse y cantar con alegría y con júbilo, como lo decía el salmista en los primeros versículos. Que lo hagas con fuerza, con instrumento, con tu propia voz, con cántico nuevo. Ese gozo solamente lo experimentan aquel que confía en el Señor. Y por último, mis hermanos,
Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Este salmo logra la integración de las creencias teológicas básicas del pueblo hebreo, que son la creación, la providencia, la elección, historia, el pacto, la justicia, poder y misericordia de Dios, y las une en una sola cosa. Todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos visto, que es poderoso nuestro Dios, en lo poderoso que el Señor se ha manifestado, Él lo concentra en una sola cosa. Él lo concentra en la adoración. Ciertamente lo que el pueblo de Dios cree se expresa a través de un cántico. Cuando el pueblo de Israel pasaba por situaciones, usted veía que el pueblo era liberado de alguna acechanza, de algún problema, de algún asedio. Ellos cantaban a Dios. Pero en esos cánticos, ¿qué expresaban? Ellos expresaban la gratitud, el poder de nuestro Dios. Que nuestro cántico diariamente sea para exaltar a nuestro Dios. Yo sé que hay muchas canciones que son bonitas, que las letras son inspiradoras, que las letras nos llenan, nos paran los pelitos de punta, pero cuando nosotros cantemos, cuando elevemos los cánticos al Señor, ese cántico debe ser de exaltación al poder que el Señor representa, lo que Él es. Él es todopoderoso. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Que nuestro canto esté lleno de su misericordia. Que nuestro cántico esté lleno del poder de Dios. Es una manera, mis hermanos, de mostrar la misericordia y lo grande que es nuestro Dios para con todos nosotros. Yo exalto a Dios en esta mañana por este salmo, porque este salmo a todos nosotros nos ha hablado en la mañana de hoy. Te recuerda, mi hermano, que tu Dios es poderoso. Te recuerda, mi hermano, que la boca del Señor, el aliento del Señor lo creó todo. Y si Él es capaz de hacer eso, Él es capaz de mucho más en tu vida. Querido amigo, querido hermano, sobre todo a los amigos que nos puedan estar visitando en esta mañana, no rechaces el llamado que el Señor te hace. Hay muchas personas que han venido aquí a esta congregación que no conocen al Señor. De ese Dios poderoso que hemos hablado esta mañana, ese Dios te está diciendo: yo te amo. Deja de pecar y vuélvete a mí. Renuncia a lo que estás haciendo y búscame. Porque ese mismo Dios bondadoso, maravilloso, que cuida a su pueblo, es el mismo que los manda al infierno a los desobedientes. Porque Él es justicia. Porque Él es justicia. Y esa justicia la muestra en misericordia para nosotros y en juicio para muchos. Entonces, querido amigo que nos visita, el llamado es que busques de Cristo, que dejes el pecado atrás y que sigas los pies del Maestro. Porque ese mismo Dios que creó el cielo y la tierra y que te formó a ti, conoce lo que estás pensando, pero si no lo reconoces, Él también te va a juzgar. Y eso va a ser muy lamentable, porque sabemos que tenemos dos opciones: o vivir para siempre con el Señor, o vivir para siempre lejos de nuestro Dios.